desarrollo humano y por eso creo tanto en el poder del cuerpo, en lo que el cuerpo nos dice, en habitarlo y en escucharlo. Y bueno, como todos sabemos, para nadie es un secreto que esta hora... Profe, ¿quiere saludar? O ahorita, profe Sergio. No, por aquí ya estamos súper conectados. Muy buenas tardes para todos. Qué bueno verlos, ¿cierto? Qué bueno conocerlos otra vez aquí súper puntuales en esta sesión del día de hoy, que también va a estar bastante chéveronga. Vamos a aprender bastantes cositas chéveres, hacer recorderis y recuento de cómo es que va todo este proceso de la ideatón. Y no, nada, qué bueno que estén por aquí con nosotros. Profe, somos todos tuyos. Gracias. Entonces, bueno, es súper lindo escucharnos y cuando uno hace esas pausas, pues también le dice como al cerebro y al cuerpo, pare la inercia, porque la inercia le intenta dejar a uno todo el tiempo en el mismo ritmo, entonces es como parar y poner toda nuestra atención en este ejercicio. Entonces les voy a pedir el favor que cierren sus ojos, pues si quieren. Es mi insinuación y sí, es mi insinuación. Cierren los ojos, pongan los hombros separados de las orejas. Para lograr eso, subimos los hombros, los tiramos atrás y los bajamos. Ponemos la columna recta. Vamos a ser conscientes de estar sentados en los isquiones y de tener la cadera, las rodillas y los codos a la misma anchura. Y vamos a centrar nuestra atención en la respiración. Sin intentar cambiarla, solamente dándonos cuenta de cómo está siendo mi ritmo y mi frecuencia respiratoria en este instante. Ahora vamos a hacer un escáner desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de los pies, de cómo nos encontramos, de cómo estamos. Y este escáner tiene un propósito. Vamos a hacernos conscientes de esos lugares del cuerpo donde hay tensión, incomodidad, inflamación, dolor, tensión. También miremos un poco hacia el interior y miremos cuáles de nuestros órganos nos dicen algo. ¿Cómo están mis órganos internos, mis vísceras? Y ahora con mis manos voy a ir a esos lugares que están tensos y voy a masajear suavemente, como moviendo esa tensión, como diciéndole a mi cuerpo que lo estoy escuchando, que lo estoy atendiendo, que le estoy dando el lugar que se merece y le corresponde, que es un lugar superior. Me masajeo, libero las tensiones en forma circular en todas las partes del cuerpo donde siento la necesidad. Ahora detengo mis manos. Me hago consciente de las emociones y las sensaciones que me habitan en este momento, que me
que me llegan después de este pequeño ejercicio. Y para terminar, por un momento, por unos segundos, vamos a sentir nuestra frecuencia cardíaca. Podemos ubicar la frecuencia radial o en la parte de su cuerpo que más fácil desea encontrarla. No para saber cuál es nuestra frecuencia, sí para sentir nuestro corazón, nuestros pulsos, ese cuerpo viviente interno que a veces no recordamos que está ahí todo el tiempo, nuestro cuerpo animal, que garantiza nuestra vida y constantemente está en funcionamiento. Inhalo profundo, sostengo el aire, exhalo por la boca, liberando tensiones. Vuelvo a inhalar, vuelvo a retener y al exhalar el aire abro lentamente mis ojos y vuelvo a este encuentro tan maravilloso que vamos a tener hoy, que estamos teniendo. Bueno, mi pequeño regalo de este inicio de clase. Gracias. Gracias, Carlos. Listo, profe, muchas gracias por este ratico que nos regaló ahí para salirnos de tal vez de la rutina en la cual venimos todo el día y también pues como para ayudarnos a estar ahí muy conectados con lo que es nuestro cuerpo y cómo él nos va hablando a cada instante. Listo, entonces vamos a dar inicio ahora sí a lo que tenemos programado para el día de hoy, donde en primer momento vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo es este proceso de la Ideathon, cómo vamos en todo el proceso de la ruta y aún dentro de todo este ejercicio también poder identificar de qué manera pues vamos a seguir fortaleciendo las soluciones que vamos a estar construyendo en función de los retos que cada uno eligió. Entonces, bueno, y luego vamos a estar ya pasando ahí sí a la temática del día de hoy. Entonces, todo este proceso de la Ideathon, que es lo que vamos a estar hablando en esta primera parte, vamos a dedicarle unos minuticos para recordar algunas cosas, ¿cierto? En recordar que la Ideathon lo que busca es generar ideas que estén enfocadas en la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano y dentro de la Ideathon tenemos dos modalidades de participación. Una primera modalidad que está relacionada con esas experiencias sobre eficiencia en el sistema de salud y una segunda modalidad que es la generación de ideas de solución o, en su defecto, identificación de soluciones que ya hayan sido validadas para poder responder a los retos planteados en el marco de la Ideathon. Y esto nos lleva a recordar también que podemos tener ideas que son entendidas como esas propuestas de solución bajo ese modelo o esquema de prototipo conceptual o funcional de baja resolución. Son ideas que normalmente no se han implementado previamente, son ideas completamente nuevas y diferentes a lo que hoy se pueda encontrar en el mercado y que a su vez tengan un alto factor diferenciador y que sean factibles, que sea posible que sean puestas en práctica de una manera fácil y rápida. Mientras que las soluciones validadas son entendidas como esas tecnologías, desarrollos, productos, servicios que en algún momento ya se han implementado y se consideran exitosos. Y los postulantes tienen una capacidad técnica y operativa para no solamente brindar el servicio, sino para garantizar la implementación de esta solución. Entonces, ambas modalidades son las que se pueden presentar y pueden estar presentes y pueden participar en este ejercicio de la Ideathon. Ahora bien, dentro de todo el proceso de co-creación, pues este es el cronograma completo, pero digamos que lo que nos llama bastante la atención es lo que hace parte de nuestro proceso en el que estamos en este momento, que es el proceso de perfilamiento, recordando que nosotros estamos en todo este proceso de formación
desde el 28 de junio hasta el 22 de julio. Sin embargo, la fecha de postulación de las soluciones y las experiencias significativas está programada para el 28 de julio, que esas son las fechas que debemos tener ahí en nuestro radar, ¿cierto? La fecha del 28 de julio como la fecha de la postulación de las soluciones. ¿Y cómo postularlas? Entonces, ya sabemos cuáles son los requisitos de participación. Ya en espacios anteriores se han socializado los criterios de evaluación que también están relacionados ahí en los términos de referencia. Y esto que es muy importante, espero que todos vayan en sintonía con esta parte, es que cada uno, para hacer la postulación de los retos, cada uno de ustedes debe descargar y revisar la ficha solución. Entonces, esta ficha solución es un documento en Word en el cual se tienen todas las partes o el paso a paso de qué debe contener la solución que nosotros vamos a estar presentando para ser evaluadas en el ejercicio de la Ideathon. Y esta ficha, como nos lo muestra aquí en esta partecita, debe estar totalmente diligenciada, debe relacionar también un formulario donde se pueda pues, descargar sin ningún problema. Entonces, estas fichas son claves dentro de nuestro proceso, pues porque es la forma en la cual nosotros vamos a oficializar la postulación a la Ideathon, o la postulación de las ideas o de los casos de éxito. Y además de eso, hay un micrófono. Listo, ya, muchas gracias. Y además de eso, además de que es la que nos sirve para oficializar nuestra postulación, pues es el documento en el cual nosotros vamos a ir condensando la información que vamos aprendiendo en estas sesiones del proceso de acompañamiento. Entonces, cuando entramos ahora sí en la lógica de cómo está constituido, cómo está conformado nuestro ciclo formativo de perfeccionamiento de las ideas, entonces aquí están las fechas en las cuales nosotros hemos venido trabajando y las que hemos tenido diferentes sesiones. Entonces, ¿por cuáles ya hemos pasado? Por la sesión que tuvimos en junio 29, que fue de limitación del problema. Esa ya estuvo ok. Y el 1 de julio estuvimos trabajando búsqueda de información clave. Luego ya tuvimos también desarrollo creativo para la ideación, julio 6, perdón, y ya tuvimos 2 espacios de validación de los retantes, uno que fue realizado julio 8, que fue el viernes de la semana pasada, y el otro julio 11, que fue este lunes que pasó. Entonces, todos estos espacios ya fueron realizados y ya deberían ir generando unos insumos para alimentar la ficha de postulación del reto. Ahora bien, nos siguen quedando los siguientes espacios. Entonces, digamos que es importante que hagamos esta revisión hoy porque estamos casi que en la mitad de nuestra ruta del proceso de acompañamiento. Hoy vamos a estar hablando acerca del prototipado, vamos a estar trabajando el prototipo de la solución. El viernes vamos a estar hablando de un ejercicio de validación, de cómo hacer la validación de nuestra solución. Y la próxima semana, el martes, porque recuerden que el miércoles es festivo por ser 20 de julio, entonces la próxima semana nos vemos el martes, vamos a estar con la sesión que se llama Implementando la Solución. Y finalmente vamos a tener otro de los profes que nos va a estar acompañando con comunicaciones efectivas en julio 22. Entonces, esas son las 4 sesiones, incluyendo la de hoy, que nos están haciendo falta, pero además de eso, de forma transversal, vamos a estar abriendo espacios de asesorías individuales, donde en esos espacios el objetivo es que podamos tener diferentes espacios, valga la redundancia, de más o menos media horita cada uno, con el objetivo de que podamos analizar cómo van ustedes y cómo han ido avanzando en todo el ejercicio del diligenciamiento de la ficha. Entonces, nosotros les vamos a estar compartiendo más adelante un documento, un documento donde ustedes van a ver la disponibilidad de la profe Erika y mi disponibilidad, y ahí ustedes, de acuerdo a la disponibilidad que tengan, van a diligenciar su nombre o el nombre de su iniciativa
y con base en ello vamos a hacer la programación de asesoría individual. Y recordemos que son espacios de media hora. Es fundamental que si vamos a estar únicamente media hora reunidos con cada uno de ustedes o con, obviamente pues con sus equipos, es fundamental que ustedes lleguen con un buen avance en el diligenciamiento de la ficha, para que de esa manera no solamente sea un ejercicio de conversación, un espacio de conversación, sino que también podamos ir haciendo ajustes en función de esas propuestas que ustedes están construyendo y que ya ustedes han ido perfilando y han ido perfeccionando con estas clases que hemos venido teniendo. Entonces, ya saben, dentro de poco les vamos a estar compartiendo este documento donde están las disponibilidades, espacios de media hora y fundamental, súper fundamental, llegar con la ficha como un nivel de diligenciamiento lo más amplio posible para poder hacer una revisión mucho más profunda. Listo, muchachos. Hasta aquí, de pronto, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, o todo claro. Ha sido muy caro, profesor. Listo, Jaime, muchas gracias. Carlos también ahí nos levantó la manita. Muy bien. Entonces, luego de este ciclo formativo, entonces, ahora sí, es importante hacer el recuento de las fichas. Entonces, aquí le voy a dar paso a la profe Erika. Primero vamos a ver cómo está constituida la ficha, como la ficha anexa 2A, que es la ficha de solución a los retos que están como idea. Bueno, otra vez los vuelvo a saludar. Si alguno no estaba presente ahorita, pues le damos la bien llegada nuevamente. En este momento estamos en un punto muy importante de todo el proceso de Profesora Erika, se le escucha bajito el volumen. Listo, deme un segundo y me verifican, porfa. ¿Cómo se escucha ahí? Profe, yo ahí te escucho bien, ahí te escucho Mejoró. sin problema. Mejoró. Listo. Bueno, entonces estamos en un punto supremamente importante del proceso de formación porque ya tenemos elementos muy concretos para poder realizar de una manera mucho más precisa el ejercicio de la ficha, ¿cierto? Tuvimos esos primeros pasos de donde estábamos mirando la OPN y cuáles eran las diferentes estrategias y metodologías que nos servían para poderla crear, que era precisamente hacer todo un análisis de contexto, ¿cierto? Entonces, en un análisis de contexto, yo debo indagar, mirar las personas involucradas en esta problemática. En el análisis de contexto nos hacemos las preguntas de el por qué está pasando la situación que estamos viviendo de una manera mucho más honda, por decirlo de alguna manera. Entonces les recuerdo cuando el profe Sergio nos mostró las diapositivas del iceberg, que lo que se ve a simple vista es lo superficial, pero para poder generar procesos de innovación debemos ir a lo profundo, y para poder ir a lo profundo vimos también como el caso de veamos la importancia de tener un panorama amplio donde abordamos todo lo de los determinantes sociales de salud, ¿cierto? Porque si estamos hablando de cómo optimizar el sistema financiero de salud, no podemos estar ajenos solamente a pensar en los números, sino que tenemos que entender la salud desde ese complejo sociopolítico y económico en el que está inmerso. Entonces, también les recuerdo que observamos cómo se hacía la recolección de datos de las fuentes primarias, ¿cierto? Entonces, las fuentes primarias son las personas que viven las experiencias de primera mano, pero también cómo podíamos ir a indagar a diferentes fuentes, como en Google Académico, diferentes investigaciones, para que esa recolección de información, porque necesitamos que el problema que nosotros estamos identificando sea real, sea verídico y esté soportado en datos reales de esa población, de ese contexto que está sufriendo
o que está teniendo esa necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación, es supremamente importante entender que la necesidad es una oportunidad de innovar, ¿cierto? Y de potenciar todo eso. Entonces, lo que queremos hacer en este instante, lo que queremos hacer en este preciso momento es que cojan todos, tomen todos la ficha. Aquí tenemos la ficha, cómo se diligencia, la fecha, la ciudad, y atendiendo a la convocatoria realizada por la Universidad de Antioquia, a Fidro, a CEMI, a Andy, a presentar soluciones a los retos del sistema de salud, pues por lo que nos compete a Sergio y a mí en estos encuentros es centrarnos precisamente en las ideas, no en los procesos de validación, pues a profundidad, sino en las ideas, y todo el ejercicio que hemos hecho es precisamente para poder desarrollar las ideas de una manera contundente, y creo que es un momento muy pertinente para plasmarlo si aún no lo han hecho y para hacer ciertos ajustes, pues porque ya escuchamos a nuestras entidades retadoras y tenemos mucho más claridad de la ruta que debemos seguir, ¿cierto? Entonces, vamos a anotar el nombre del reto. Quisiera que en este momento ustedes descargaran, si no lo han hecho, la ficha para que en unos cortos minutos pues la diligenciemos, ¿cierto? Hasta la medida de la posible, y quedemos como al orden del día, como vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido a lo largo de las clases ya en este momento. Se supone en el deber ser que ustedes ya deben tener el nombre, que ustedes ya tienen identificada la OPN y que fueron capaces de nutrir toda esa problemática, ese punto neurálgico cada uno de los retos al que ustedes quieren postularse, que ya tienen como esa claridad, que ya también hicieron la recolección de información. También queremos que nos digan si aún no tienen eso realizado, que nos lo puedan manifestar para nosotros poder hacer en esas asesorías el acompañamiento pertinente y necesario para que esta ficha nos quede diligenciada. Pues, y tener la ficha diligenciada es mucho más allá de que un tecnicismo, porque tener la ficha diligenciada es tener la idea clara, la idea concreta, y no solo la idea pues como la solución, sino el problema. Cuando uno hace un proceso o un proyecto de investigación, lo más importante, como lo hemos hablado en varias ocasiones, es tener la claridad del problema. Si yo no sé cuál es el problema que tengo, pues no sé en realidad qué es lo que voy a solucionar. Y pasa algo con la investigación o con los proyectos, no solo investigación, con los proyectos. Cuando uno no tiene bien delimitado y definido ese problema, uno se va por las ramas y le parece que todo le sirve. Uno cree que, ay, no, esto me sirve, ay, no, esto me sirve. Y además de que todo le sirve, siempre se siente incompleto. Nunca uno piensa que la información es suficiente y uno empieza a tener como un vacío conceptual e intelectual porque uno quiere abarcar demasiadas cosas y no es nuestro alcance, no podemos abarcarlo todo, y por eso este ejercicio también es básico, concreto, simple y de mucho enfoque. Entonces necesitamos ir al punto específico. ¿Listo? Entonces quisiera saber si ya todos en este momento, mientras que yo hablé ahí, tuvieron la oportunidad de descargar su ficha. Sí, sí, Perfecto. ya. Perfecto. Entonces, vamos a diligenciar el nombre, los miembros del equipo. La organización, bueno, ese primer paso está supremamente fácil, pero aquí vamos ya como al lugar. Ay, disculpe, profe, qué pena, buenas tardes. Claro. Hola, ¿cómo Mm, estás? Bien, muchas gracias. Espero que también esté bien. Sí, muy bien, gracias. Disculpe, dijo que podíamos descargar la ficha. No, de pronto no sé, estoy en el celu, entonces no sé por dónde descargarla. José Gabriel, ¿tú ya conocías la ficha cuando te hiciste la postulación y eso? ¿Es primera vez que ves la ficha o ya la conocías? No, sí la he conocido, sí la conocí, pero realmente no recuerdo dónde la vi. O sea, Ah, como el bueno, link o... Estoy seguro listo. que la vi. Listo, listo, listo.
Bueno, entonces, si estás en tu celu, pues ahorita les podemos recordar como la ruta, pero entonces para poder agilizar en el ejercicio, te recomiendo ir como a tu blog de notas e irlo desarrollando ahí. ¿Te parece, José? Para que podamos avanzar. Y ya luego para ti va a ser súper fácil porque no es sino copiar y pegar en la ficha. Perfecto, sí, ¿Sí? sí, me Listo. parece bien. Súper, José. Entonces, listo. Vamos a ir a la descripción de la ideación y vamos a ir al título de la solución. ¿Por qué cuando hacemos proyectos es tan importante el título? Y debe ser muy concreto. Casi siempre, y aquí me voy a extender un poco más a lo que es un proyecto, sea intervención, sea investigación, que es algo que no vamos a hacer acá, pero también nos va a dar mucha claridad. Casi que el título de un proyecto que yo voy a realizar es mi objetivo. El título por sí mismo debe hablar. El título debe hablar por sí mismo, que cuando yo lea ese título tenga la claridad de lo que voy a hacer. Entonces debe ser algo concreto. Hay una norma para mí, no solo desde la publicidad, sino desde la vida, que menos es más, ¿cierto? Menos es más, y más que estamos hablando de ideas. Tenemos un alcance muy específico en este ejercicio que estamos haciendo. Entonces, vamos a, vamos a escribir el título de la idea título de la idea de solución. Profe, y algo ahí que es importante es que es recordar, ¿cierto? Que el título y casi que todo lo que está en la ficha es un documento vivo, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros vamos avanzando en las diferentes sesiones, el título puede cambiar, la descripción del problema puede ser mucho más profunda, o lo que vamos a ver más adelante que también compone la ficha puede ir mutando, puede ir variando, puede ir cambiando. Pues porque las ideas son creadas por humanos y los humanos estamos constantemente en ese proceso. Entonces, la profe nos dice, pongamos un título, no necesariamente va a ser el título con el cual ya va a quedar la solución, pero sí un título que ya nos empiece a dar línea de cómo vamos a conocer y vamos a diferenciar nuestra idea. Profe, súper ese comentario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Listo. Entonces ahora vamos a la descripción de la problemática u oportunidad, que es básicamente nuestra primera clase, cuando nos detuvimos a entender todo lo de la OPN, ¿cierto? Entonces también habían unos tips para poderlo generar. Entonces estábamos diciendo, profe, de casualidad, ¿es fácil para ti compartirnos esa diapositiva específica de ese momento de las recomendaciones de cómo debemos hacer la descripción? Que debe ser Sí, justo. corta, para que se Eh, las... ¿Sí? sí, justo aquí la estoy terminando de abrir. Gracias, mi profe. Entonces, describir cuál es la problemática. Esto que parece tan sencillo, para mí en realidad es como empieza ese navegar profundo en ese mar subterráneo, sí, en ese mar subterráneo, digámoslo de esa manera contradictoria, porque para yo poder llegar a la delimitación de mi OPN, tuve que hacer un proceso de indagación, ¿cierto? Tuve que ir a escuchar a las personas, conocer a fondo el problema, conocerlo desde lo macro, mirar los determinantes sociales de salud, mirar qué es lo que está pasando, cuál es la fuga, cuáles son los datos que verifican y que concretan que esto que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando, sino que en realidad es un problema real. De aquí también mucha información de esta problemática también ya nos la dieron los retadores, y en cada una de las especificaciones del reto, casi que ellos nos hicieron la tarea. Casi que ellos nos hicieron la tarea de decir, mire, esta es la problemática y está así, 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 con datos incluso, ¿cierto? Yo recuerdo la presentación de órgano que fue supremamente contextual. Entonces, miren los tips para la redacción del problema, de lo general a lo específico. Entonces es muy importante y yo me vuelvo y me paro en los determinantes sociales de salud porque nos permiten un panorama muy amplio y específicamente hablando de deficiencia
en el sistema de salud en términos de lo financiero, los determinantes sociales de salud están estrechamente relacionados con macroeconomía, con políticas públicas, ¿cierto? Ser concisos y las ideas deben ir conectadas. Claro, yo no puedo poner unos datos ahí que no tengan coherencia con eso otro que yo estoy enunciando. Cada cosa debe reforzar y darle sentido a esa idea que yo quiero decir. Eso es algo que a mí me parece hermoso y maravilloso de la escritura. Cuando nosotros hablamos, tenemos la posibilidad de dar vueltas y de divagar, pero cuando tú escribes, tienes que ser absolutamente concreto, específico y limpio en tu comunicación para que nada quede en interpretaciones. Todo tiene que estar ahí. Se habla solo de un problema y no debe ofrecer una solución en este primer momento, ¿cierto? Solamente estamos hablando de cuál es el problema. Datos y cifras que le den relevancia al problema, pues ya se los he nombrado todo el tiempo y aquí tenemos el ejemplo que el profesor Sergio nos dio de la movilidad. Entonces, es como el momento, si alguno no lo ha hecho, de escribir su OPN o al menos arriesgarse a hacerlo por primera vez. Así luego lo vayamos puliendo, pero es el momento de acercarnos a esta ficha y dejarla diligenciada lo más que podamos. Yo creo, mi profe, que podemos volver a la ficha. Ay, Listo. gracias por querer ser mi asistente tecnológico hoy. Lo valoro mucho. Pues ahí ya ves la ficha, ¿cierto? Sí, mi profesor. Yo creo que ya tuvimos como un tiempito para acercarnos. Yo creo que ya tuvimos como un tiempito para acercarnos pues al ejercicio de la descripción de la problemática, recordar de dónde es que yo traigo esa información para poderla plasmar ahí. Y ahora vamos a otro momento, que es descripción de la idea-solución. Y en esta descripción de la idea-solución es cuando ya nos arriesgamos, ¿cierto? Nos arriesgamos a imaginar, nos arriesgamos a pensar esos mundos imposibles que eran precisamente el ejercicio que hicimos con el Hotel Tenebroso, ¿cierto? Entonces vamos a describir la propuesta técnica, cómo funciona, la finalidad, cómo esta aborda el reto al cual se postula y quiénes se beneficiaron con su implementación. Listo, vamos a dar unos 2, 3 minuticos para que ustedes intenten revisar este ítem específicamente y lo puedan nutrir. Y si tienen alguna pregunta, es el momento para que nos la hagan, por favor. Disculpe, de pronto en este punto me gustaría hacer una pregunta. Tenía el micrófono apagado. Claro que sí, José. Te escuchamos. Gracias, profe. Bueno, pues digamos, esta descripción de la solución vendría ligado como al problema, ¿verdad? Claro que sí. Pero no O lo sea, tiene que es, venir como específicamente solucionando lo que uno plantea en el problema.
Claro, mi José. Entonces, por ejemplo, con relación a tu problema específico que tiene que ver como, pues, lo voy a decir en mis palabras, ¿cierto? Y pues no nos podemos quedar aquí todo el ratico y eso lo haremos después en la asesoría, pero es como tú, pues desde lo que yo he interpretado, lo que tú nos has compartido, es cómo legitimar todas todas las medicinas endogénicas y también desde las plantas validadas en nuestro sistema de salud. ¿Cierto? Que tengan la misma legitimación que los medicamentos usualmente validados en el sistema, ¿cierto? Entonces, tu problema tiene que ser la descripción específicamente de esa problemática, tú qué es lo que has evidenciado, cómo tú has visto que las personas sí confían en las plantas porque sienten que son, pues voy a decirlo así, como yo soy de romántica, más amorosas, tienen menos efectos secundarios y bueno, en fin, eso es como tu problema. Y en la descripción de la solución es tú, de una manera innovadora, cómo vas a hacer para que esto sea una realidad. O sea, digamos, en mi caso, sí lo entiendo, creo que también tiene una interpretación bien interesante de mi proyecto. Pero bueno, sí, más o menos es así, o sea, al igualarlas, pues el acceso es más fácil. Sí, claro. Y esa es la idea, ¿no? Entonces la solución, digamos, como problema, o sea, Tú tienes, problemas, porque problemas de salud hay un montón, o sea, mira, estaría mijo, válido también como que coja las cosas como más importantes, como a lo que más diría yo, ¿no? si tú tienes un problema y ese problema lo tienes que delimitar bien, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tú quieres resolver? Y en la descripción de la solución es la idea innovadora. Tú ya sabes qué quieres que, voy a decirlo de esta manera, pues si no estoy siendo fiel a tu proyecto, pero tú quieres que se legitimen todas todas estas medicinas desde las plantas y desde las medicinas entogénicas y ponerlas al servicio de la salud, ¿cierto? Tú ya sabes que eso es lo que tú quieres solucionar, pero en la descripción de la solución tienes que poner tu propuesta innovadora. ¿Cuál es tu idea? Wow, ¿cuál es tu idea re loca, re arriesgada para que puedas lograr esto? ¿Listo? Listo, Listo, listo. José. Muchas gracias. A ti por participar y estar. Profesora, ahorita puedo hablar. Claro, Kate. Bueno, no sé si José ya le quedó claro, pues que el reto como que más encaja dentro de tu propuesta de solución es el de eficiencia, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama ese? Perdóname, José, espérate, yo miro acá. Que no era el de apoyo social complementario, porque ahí quieren enfocarse es en buscar pues mecanismos para esas otras cosas que se le necesitan entregar a las personas, pero que no hay forma pues actualmente como de financiarlas tan fácilmente allá, y que tú podrías enfocarte a desperdicios en la atención en salud. Recuerda, José, pues a diferencia de si quisieras en realidad tener pues como un emprendimiento a partir de esta solución, acá tienes que buscar la forma de que el cliente, en este caso que es el retador, pues encuentre beneficio en lo que vos estás proponiendo y que pueda ser incluido pues dentro de los servicios que él ofrece, ¿cierto? En este caso es ACEMI, y ACEMI tiene unos asociados que son básicamente unas EPS que ofrecen, bueno, y las personas que saben más de salud me corrigen, pues como unos servicios en atención integral de primaria de la salud, bueno, y no sé, y cómo esa atención pues se puede complementar para obtener mejores resultados con lo que tú estás proponiendo. Y bueno, vuelvo al caso que tú no te has desconectado cuando yo empecé a hablar sobre mi problema con el sistema de salud y que de hecho, luego de haber optado, por ejemplo,
de haber optado o aceptado las sugerencias de mi médico tratante, odontólogo tratante, pues que me mandó los medicamentos convencionales que son naproxeno, acetaminofén, Sin embargo, no hubo mejoría y entonces, por ejemplo, ayer, aunque me tocó comprarlos a mí, pues compré, no sé, enjuague bucal de caléndula, gotas de caléndula, compré propóleo porque el propóleo pues tiene científicamente grandes reportes de que es antimicrobiano. Bueno, yo porque hice una vigilancia tecnológica y sabía, entonces lo estaba buscando desesperada. Pero entonces, ¿cómo puedes pensarte no en montar tiendas, pues, o no sé, o consultorios, sino cómo ese servicio puede ser complementario a los servicios actuales, porque ellos no van a renunciar a los actuales, ¿cierto? ¿Cómo puede ser complementario? O que, por ejemplo, o sea, que ese fuera primero antes de, bueno, no sé, de forma tal que uno pudiera hablar, porque imagínate, en realidad, yo, pues uno enfermo y le doy gracias a Dios, pues como por tener la posibilidad de comprar todos los medicamentos que he necesitado y justamente cuando yo paso por situaciones pienso en los que no, pues que todo me ha tocado comprarlo particular, o sea, si yo espero que me los manden en la EPS, pues me muero del dolor, pero incluso puede ser más económico que las personas accedan a este tipo de tratamientos. Entonces, digamos que tu solución innovadora está en cómo incorporar esto como un servicio complementario, a través de qué mecanismo, pero no creo que la solución vaya a estar enfocada pues como en crear como consultorios alternativos o no sé qué, porque ahí hay unas restricciones, pues ya como unas barreras para que las EPS o específicamente pues como se implementen eso. Ya es otra cosa diferente si tú quisieras montarlo como aparte, como un consultorio aparte y bueno, trabajar a través de franquicias, por ejemplo, pero eso ya sería totalmente independiente. No sé si me hice entender, José. Sí, muchas gracias, muchas gracias por sus observaciones. Pues, digamos, lo que vendría siendo como mi solución, o sea, pues más puntual porque, pues, obvio, es un establecimiento, es un nuevo tipo de establecimiento, pero como es sanitario, pues perfectamente puede contratar con las EPS varios servicios. Entonces, pues sí, es básicamente la cantidad de servicios que se pueden prestar, digamos, en la modalidad que yo aplico, ¿no? Que nadie realmente aplica esa modalidad que yo quiero aplicar como establecimiento farmacéutico. Sino Pues que es que digamos, ahí perdóname, José, ahí, bueno, acuérdense que hay dos tipos de categorías, ¿cierto? La categoría que es ideas, y digamos que una idea es algo que está en nuestra mente, que hemos descubierto que puede funcionar y que aquí con este acompañamiento estamos tratando de materializarla, es decir, aterrizarla para poderla comunicar a las instituciones retadoras. Y está la categoría de soluciones validadas, que significa que ya es una solución que has probado, que sabes que es exitosa y que tienes la capacidad de ofrecer ese servicio en este momento. Entonces, si te fueras a presentar por solución validada, y cuando digo que tengas la capacidad, es que tienes en este momento la forma de ofrecer el servicio para el número de usuarios que tienen, no sé, las EPS asociadas de ASEMI a un costo por el cual ellos estarían dispuestos a pagar por ello y que encuentran un beneficio y que adicional a eso te permite a vos ser rentable en el tiempo. Para mí es o sea, si que lo presentaras así como un establecimiento que presta servicios, sería la única forma en la que tendría, digamos, potencial de ser viable, pues, a mi parecer, pero puedo estar equivocada. bueno, pues digamos, eso es algo que también, pues sí, estoy como pensándolo, ¿no? De la viabilidad, porque pues desde otra perspectiva, ¿no? Que no fuera el establecimiento, pues es más como la parte educativa, ¿no? De cómo se pueden usar los productos medicinales, pero sin embargo eso no es realmente una solución, porque Pero sí, a mí me digamos, suena, por ejemplo, si vos me preguntas, esa me suena mucho más que, por ejemplo, en las plataformas que actualmente utilizan las EPS, hubiese, pues, por ejemplo, yo una vez compré un librito
por un compañero que estaba trabajando donde hablaba de todos los beneficios de las plantas y de hecho uno encuentra en internet, pero que la gente dependiendo de la patología pudiera desplegar esas plantas que le pudieran servir para. Eso lo veo mucho más factible pues de implementación. Desde el Sí, punto de sí, vista... sabe, he ido como balanceándome en cuanto pues a eso, a los requerimientos o a las expectativas que tienen, sin embargo, pues digamos, no sé, ¿no? Gran parte de los problemas farmacéuticos es eso, el aprovisionamiento. Entonces, digamos, algo que es innovador es que mi establecimiento sí permite, por ejemplo, tener plantas de medicina tradicional, ¿sí me entiende? Que muchas cosas no son comerciales. Pero Cosas mira que nuestras, ahí ¿sí? tu Por cobertura ejemplo, sería de nuestros supremamente territorios. limitada inicialmente. Eso es algo que verían también al momento de evaluar. Por eso te digo, una Es cosa es que lo difícil, digamos, pienses como científicamente, ¿no? solución. Sí, pues no solamente científicamente, logísticamente, José, desde el punto de vista de cadena de suministro. Por eso te digo, tienes que pensarlo muy bien igual. O sea, como emprendimiento, aplica totalmente. Aquí el asunto es que la visión es que estás entregando una solución a unas instituciones retadoras. Es más Claro. que necesito que pienses es en eso. Y bueno, ya no voy a decir ¿Usted nada más. pensaría que Gracias, ellos Katy. buscan, discúlpeme, qué pena la interrumpe, es que yo soy como interrumpidor, Fresco que yo Ah. también. qué pena. Eh, entonces, ¿usted piensa que digamos, en este caso, que es ASEMI, que es la Asociación pues, de Hospitales y bla, ellos buscan como una idea de la cual ellos puedan sacar, pues digamos, el reto es claramente disminuir los desperdicios, pero, por ejemplo, yo lo podría justificar hablando de reacciones adversas, ¿no? Que incluso encontré un artículo que intenta cuantificar ese fenómeno en Colombia. Entonces, por ese lado, digamos, si se reconoce, ¿no? que en esa clasificación de medicamentos que tienen más reacciones, hay muchos que sí pueden perfectamente ser reemplazados por medicina natural, o en algunas ocasiones sí se puede. Entonces eso pues sí empieza a ser como un ahorro para el sistema de salud, ¿no? No enfrentarse a cada rato a estas reacciones que terminan pues atendiéndolas en instituciones. Pues yo había Sí, no, visto es ese como... claro, sí, no. O sea, es claro que la medicina alternativa puede generarle ahorros al sistema. Y de hecho, si vos me preguntas, incluso más allá, pues y sobre todo la profe Erika, que también trabaja desde lo holístico, sabemos que en realidad todos los problemas físicos son resultados de nuestras heridas de amor. Bueno, y si la gente entonces fuera mucho más allá, pues sería más barato y no tendríamos pues que pagar porque nos arreglen todo lo demás. Pero lo que trato de decir, José, es que desde el punto de vista... De esta idea, Tony. Sí, y sobre todo porque ellos van a tener, o sea, yo ya, no creas que eso, nací con eso, pues lo he ido incorporando en los últimos años, el asunto de que el dinero es importante, ¿cierto? Y ellos van a buscar, pues, eficiencia en términos de dinero. Yo lo que no veo viable no es la medicina alternativa, sino cómo quieres incorporar la medicina alternativa, ¿sí? El hecho de que quieras prestar el servicio a través de un consultorio o de algo así por la magnitud del asunto y lo que implicaría la implementación. Por eso uno de los criterios a evaluar en viabilidad es costo y requerimientos para implementación. A eso es a lo que me refiero. O Gracias, sea, Kate. José, una... mi José, venga. Los voy a poner en una asesoría a ustedes dos porque Kate Sí, por tiene favor, súper gracias. buenas Hasta ideas. luego. Kate tiene súper buenas ideas, en serio, y como una visión muy interesante de cómo José podría llevarlo. Y ojalá pudiéramos tener más tiempo para escucharnos toditos, pero debemos avanzar y sobre todo para poder cumplir la tarea de hoy, que es mirar y aprender cómo se hace el prototipo. Gracias a ti, José, de verdad,
por tu interés, lo valoramos muchísimo. Entonces ahora... Profe, qué pena, había alguien que levantó la mano, creo que era Carlos. Juan Carlos Sí, Basto tenía la sí, mano sí, levantada. gracias. Tranquilas, adelante. Solo quería contribuir ahí a la discusión, pero yo creo que ya está bien, suficientemente ilustrada, entonces no me guardo para Ay, otra gracias. intervención. Gracias, Juan, gracias. Listo, entonces le doy paso a nuestro profe Sergio para que nos ayude a terminar de concretar estas partecitas de la ficha que nos faltan, pues hasta dónde vamos y lleguemos al tema que nos convoca hoy, que es el prototipo. Gracias por Así escuchar. es, así es, no, profe, súper bien, y yo creo que esos espacios, de esos raticos, esos momentos donde sacamos esos globitos de ideas y de comentarios son muy poderosos, porque esas son las verdaderas discusiones a las que nos enfrentamos en este ejercicio de construcción de lo que son nuestras soluciones y nuestras ideas para la ideatón. Entonces, bueno, no, miren que aquí en esta parte de la descripción de la solución se habla de que en máximo 300 palabras hacer esa descripción de cómo yo voy a solucionar esa problemática que identifico, y además de eso, otro de los insumos que vamos a tener súper importante para este cuadrito es la parte del prototipado que vamos a estar revisando en unos minutos, ¿cierto? Porque miren que aquí en la parte final nos dice que para clarificar la idea podemos agregar infográficos, esquemas, videos, fotos o cualquier otro medio explicativo que permita evidenciar o tangibilizar la solución. Entonces, básicamente, eso es el ejercicio de prototipo. Y además de eso, miren que ya aparecen otros elementos que están asociados directamente a esa descripción de la idea solución. Entonces, elementos como cuáles, como el alcance, que en gran medida es lo que Kate le mencionaba hace unos instantes a José, ¿cierto? A José, que era quien estaba compartiéndonos sobre su idea. Entonces, no es solamente decir, yo quiero hacer esto es lo que a mí me gustaría implementar, sino cómo ya entra un alcance en términos de cobertura, de uso y aún qué elementos deben estar incluidos en la propuesta. Entonces, yo puedo identificar un problema que sea a nivel nacional, pero definir que mi alcance va a ser departamental. Entonces, miren que ya ahí empiezan a haber unas limitaciones también en ese sentido. Esa solución, vemos que uno de los factores claros que hemos mencionado a lo largo de todo el ejercicio de formación es el concepto de innovación y pensándolo también desde la innovación social. Entonces, en este siguiente que nos habla del factor diferencial, pues buscamos cuáles son esos elementos que hacen que nuestra idea, desde el punto de vista de costos, durabilidad, características, funcionalidades, etcétera, etcétera, podamos decir que nuestra propuesta es realmente innovadora y que tiene unas diferencias marcadas con otras. Y ya desde los requerimientos es pensando desde los recursos, qué recursos hay, desde la información, desde normas, leyes, acuerdos, alianzas claves que puedan hacer las instituciones retantes en función de la solución o la implementación de este reto. Desde el impacto y la sostenibilidad, entonces, cómo se generan los impactos y la sostenibilidad en el largo plazo, que es uno de los elementos fundamentales dentro del ejercicio de la ideatón. Y finalmente, hacer una descripción de cómo nuestra solución va a aportar a la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Entonces, miren que básicamente esta plantilla, esta ficha de solución nos permite ir avanzando fácilmente en la descripción de nuestra idea, de nuestra solución. Jaime. Sí, profe. No, nosotros estamos trabajando un proyecto, pues tenemos allí como varios, pero le hemos dado prioridad a uno para este ejercicio de Sí, señor. el monitoreo del glaucoma. Eso tiene unos temas por los cuales uno llega a la conclusión de que es un problema de salud pública que no está debidamente atendido Sí, señor. por la demanda y se calcula la demanda, que es lo que hicimos, calculamos la oferta que hay y la forma como no hay un encaje entre esa demanda y esa oferta por un problema de intereses que a pesar de ser una prioridad en la política pública de salud, no se ha materializado porque los actores, ni los pacientes afectados, ni los
profesionales o las empresas del sector salud, ni las CPS, nadie. O sea, es una cosa en la mesa. Pero eso tiene mucha información. Entonces estábamos señor. viendo que sintetizarlo allí pues es un ejercicio muy bravo. Entonces, digamos, cuando uno lo va como a justificar, porque se manejan pues temas que no es un tema como que sale todos los días en los periódicos, como cuando uno habla de las tutelas porque no entregan medicamentos, que ya la gente no hace los análisis de por qué. Allí, ¿cuál sería como la recomendación? Yo ahorita le podría mostrar algo de eso. Eso está basado en un trabajo que hicimos dentro de una maestría y que lo estamos llevando pues a, ya ahorita que está el Ideatón, a una aplicación práctica entre una clínica de oftalmología y una empresa de atención domiciliaria, que es básicamente crear un sistema para, en una forma diferente a como se ha concebido, generar una propuesta para monitorizar pacientes con esos problemas. Pero vuelvo y le digo, hay mucho dato. Entonces, estaba viendo yo cómo sintetizo eso y por lo menos ahorita tengo líos con, porque yo sé que esta es una propuesta de resumen, pero para que quede lo relevante allí, que el lector, el retador, vea que sí está fundamentado pues en datos el problema planteado. Hoy tengo un Claro problema que de sí. cómo sintetizar eso. Listo, no, súper bien, Jaime, y muchas gracias por la pregunta. Muchachos, vea qué pasa. Cuando nosotros estamos haciendo esa búsqueda de información clave, que fue lo que vimos en la segunda sesión, es muy probable que tengamos dos situaciones. Una es la que nos menciona Jaime, donde tenemos muchísima información y caemos en ese dolor de cabeza de cómo hago para sintetizar esta información, pero lo segundo es que nos puede suceder exactamente lo contrario, y es que sea una problemática tan compleja que no tengamos información, no tengamos unos datos lo suficientemente precisos que nos ayuden a soportar la información. Entonces, digamos que para el caso de Jaime, que es el que nos hace pues como la pregunta de cómo nosotros logramos sintetizar, Jaime, yo creo que es fundamental que tengan en cuenta primero, obviamente, como lo decía la profe ahorita, súper asociado a esa descripción de la problemática. ¿Cierto? Hay problemáticas que pueden tener muchas aristas, hay problemáticas que pueden tener muchos elementos que empiezan a agregar información a esa problemática. Pero en este caso, vamos que mencionaste algo que fue fundamental y es identificar quién es el que va a recibir esa propuesta de solución y qué información para ese actor o para esa institución es relevante. Entonces, en ese orden de ideas, hay el filtro que normalmente nosotros aplicamos a la información, debe ser pensando, ¿cierto? Pensando cómo el retador qué información realmente genera el suficiente impacto para decir, wow, esto es lo que está pasando y esto es lo que realmente debemos atacar. Entonces, mira que yo puedo tener mucha información y que tal vez esté conectada entre sí, un texto, un paper, un documento, pero aquí el reto es poder encontrar de cara a esa entidad que está elaborando el reto, cuál es la información que a ellos les va a mostrar de manera tangible y palpable, lo más coquito, ¿cierto? Volviendo como a ese concepto de coquito, lo más coquito posible, qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, hacer un filtro, ¿cierto? Y esa es la recomendación, hacer el filtro que me lleve de lo general a lo específico, pero que me muestre con datos lo más certero y lo más cercano a lo realista, ¿cierto? Y a la realidad de esa organización, qué es lo que está sucediendo. Sí, yo quería como agregar un poco o reforzar en algo que el profe acabó de decir, y es tener muy claro cuál es ese planteamiento de la problemática del reto al que se están postulando, y hacer como esa sincronización de cómo ustedes, no sé, de pronto digamos que es, ¿cuál es el reto, Jaime, al que ustedes se postularon? Sí, está el tema de las eficiencias. De las eficiencias, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cómo ustedes tienen que revisar bien el reto y cómo pueden mostrar que eso del glaucoma, desperdicios en atención ah, de salud. listo, el de los desperdicios, cómo de verdad van a aportar a disminuir eso?
Pero yo creo que también puedes tener ese problema tan grande porque nos estás hablando de un trabajo de grado de maestría que es No, un... no, 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 no es del nivel de trabajo de grado de maestría, No, es no, un no, no, ejercicio que no. se hizo. Ah, bueno, pero no era para una maestría. Dentro de una maestría, pero fue un ejercicio Ah, listo. Es de un un curso. ejercicio más concreto, listo. Ah, ya, ya. No, sí, era como reforzar en eso que estaba diciendo el profe, que ustedes entiendan bien cuál es el reto para que puedan mostrar y también en la misma coherencia que Katy les decía ahorita, cómo ese reto, cómo ese problema que ustedes están identificando de verdad ayuda a disminuir ese problema que identificó esa entidad retadora. Así es. Juan Basto tiene también la manito levantada. Gracias. No sé si le pueda contribuir en algo a Jaime, pero lo primero, lo acaba de decir de la profe, hay que partir del reto al que te postulaste y el problema de si el glaucoma está visibilizado suficientemente, pues son de las situaciones que creo yo se deben plantear allí. ¿Sí? Y al plantearlas, decir cómo, visibilizando esta situación, yo puedo darle una solución y hacer evidente unos desperdicios que hay allí y aportar una solución que es la que están hablando ya desde el punto de vista tecnológico entre el servicio Home Care y los desarrolladores. Pero considero que en los datos hay que ser bastante selectivos, habría que tomar uno la incidencia mundial de glaucoma y mirar en la zona donde estás en particular, en información de CISPRO, lo que verdaderamente hay, porque yo esa experiencia la hice con un tema para un proyecto diferente de apnea del sueño y me sorprendí mucho cuando pude tener la información del CISPRO. Cuando yo veo las prevalencias mundiales y veo el CISPRO, me doy cuenta que hay algo que no lo ve nadie con apnea y unos municipios debían haber encontrado por incidencia 3.000 pacientes y solo en el 2021 detectaron 30 pacientes. Entonces, allí sí hay mucha información sobre el glaucoma. En el CISPRO están los RIPS puedes tener un dato como más preciso para poderle dar impacto al problema y a la solución. No sé si estoy errado en eso, pero pues los profesores nos dicen. Sí. Yo podría de pronto mostrarles de donde estamos extractando los datos para acá, si me permiten, A ver, para hagamos, que tengan la idea. No sé cómo cargar aquí. a ver, sería maravilloso. Lo que me tiene aquí a mí un poco inquieta es más el tema del tiempo. El Y, tiempo. sí, o si ustedes quieren, mentira, yo aquí bien atrevida iba a decir, yo me quedo hasta más rato, pero yo no sé, pues las otras personas. Lo que eso es como la imposibilidad en este momento es del tiempo, pero yo creo que vamos a, el viernes nosotros tenemos la sesión de validación y el segundo momento va a ser porque nos va a quedar un tiempo interesante, podemos seguir en este ejercicio de retroalimentación que me parece muy, muy valioso. Entonces, Jaime, te pido por favor que lo tengas muy presente y que en la próxima clase, en el momento en que hagamos esta socialización, tú seas el primero en que nos compartas eso. ¿Listo? Para Sí, que sí. podamos Exacto. Y avanzar. también con las asesorías individuales, ahí Ah, también entramos y profundizamos. Cate, Ok. Cate, iba a decir algo. Sí, los voy a regañar porque hoy están habladores y entonces que el lunes no estaban hablando. Vea pues, No, porque estamos explorando apenas. explorando, míreme la Es- cara. En otro día esperando a que ustedes hablan, es que bueno, sí, no van a preguntar nada, ¿qué vamos a hacer? Y hoy sí, pues ya se desplegaron en Cate, confianza. les hizo falta el Ay, profe. ejercicio de vuelta al cuerpo. Les hizo falta. Le han echado más carne al asador y eso No, es que lo podemos que dar decía el patada. compañero Basto, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, partimos y muy parecido al ejercicio que él hizo. Yo tuve una experiencia en una dirección de una clínica de oftalmología muy importante y el problema estaba, pero es como un problema de salud pública. Están los actores, las autoridades, los oftalmólogos,
los oftalmólogos por razones culturales no trabajan mucho con los optómetras, o sea, es como una ineficiencia allí y todo el mundo habla que es el problema, que la gente está quedando ciega o que eso es prevenible y encuentras los datos, encuentras todo y tú ves que nadie quiere articular eso. El interés privado, ahí sí yo le doy la razón, pues ahorita todo este debate que se da que el aspecto mercantil es, pensaría yo que uno de los factores que dicen que tal vez la gente no se enfoque en estos temas y simplemente lo ignoran a pesar de que sea un problema de salud pública. Los usuarios, como eso es como la hipertensión que no se van dando cuenta, pues tampoco se rebotan como el que está por ahí con dolores o que no puede caminar. Y eso es lo que encontramos en el estudio, unas prevalencias, la gente envejeciéndose, en el sector de donde estamos, que es el suroccidente de la población afro es como el 20 y pico % y ellos tienen una incidencia más alta, una prevalencia más alta de este problema. O sea que es un problema grandísimo, pero nadie lo aborda y los datos son contundentes. Entonces, llegar a esa prevalencia y convertirla en demanda y mirar los datos de lo que se está atendiendo y de toda la brecha que hay, esa parte es bien, bien interesante y es lo que yo les digo que quisiera meterlo ahí en 300 palabras. Pero estoy encartado por ahora, pero con la Tranquilo asesoría algo que se lo puede vamos a hacer. encontrar la solución. Y Con el la viernes asesoría. vamos a seguir avanzando. Es un problema oftalmológico, pero trátelo como el dermatólogo, al grano y con puntos. Y Exacto, listo. Me das la exacto. asesoría, ¿cómo hiciste la síntesis, Juan? Sí, con Yo voy a mucho hacer aquí, gusto. Claro que sí. voy a ser justiciera del tiempo otra vez para que podamos avanzar y entonces vamos a saltarnos un pedacito que teníamos para hoy, que lo vamos a volver a retomar el viernes, no hay problema en unos pasos de la ficha, pero para que nos pueda quedar de verdad la claridad de cómo se hace el prototipo. Entonces le doy ahí otra vez toda la palabra a nuestro profe Sergio y bueno, gracias, este encuentro está muy divertido. Sí, pero yo estaba pensando en eso, yo como que qué ratico tan bacano. Sí, 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 muy chévere, pues el espacio de conversación. Y vamos como lo decía la profe, a seguir manteniendo pues como estas posibilidades de cómo vamos a seguir pues como conversando y abriendo esos espacios, pues porque ya no es solamente como el tema de lo teórico, entender el problema, sino ya cómo empezamos a perfilar la postulación de nuestras ideas e ir avanzando en función de las fichas. Entonces, bueno, esta partecita la vemos el viernes, ahí le sacamos el ratico para nuevamente refrescar la matriz de priorización para aquellos que todavía están dudosos en qué idea realizar, qué idea hacer, y ya con base en ello, pues entonces ahí sí poder construir. Y para la programación, la pregunta que nos hacen aquí por el chat, para la programación de las asesorías individuales, ya nosotros les vamos a estar compartiendo el cronograma y ya ustedes eligen el día y la hora de acuerdo a esas disponibilidades y ahí inscriben pues su nombre para hacer la programación. Entonces pues ya dentro de poco les compartimos esa agenda. Y muy bien, listo, sesión número 4 dentro de este ejercicio de perfilamiento, un tema bastante interesante que es el tema de prototipado. Y yo creo que hace unos minutos, mientras estábamos mirando la ficha, ahí pudimos sacar el resumen del resumen del resumen del resumen. Hicimos casi que la tarea que tiene Jaime de aquí en adelante con este tema de prototipado y lo explicamos como esa manera de tangibilizar mi solución. Entonces, dentro de todo este ejercicio de co-creación y todo este ejercicio de innovación abierta, no solamente se trata de yo elegir una solución y hacer una descripción contada, narrada o hablada, sino también cómo yo puedo llevar esa solución al ejercicio de lo tangible. Entonces, bueno, Kate, aquí están haciendo unas preguntas interesantes ahí por el chat. Si algo tú nos ayudas ahí con esas respuestas, por favor. Entonces, aquí en el tema del prototipado es cómo yo logro tangibilizar eso y hacerlo un poco más específico, un poco más explícito lo que yo estoy pensando, llevarlo de mi idea, llevarlo de la imaginación o llevarlo de lo escrito a lo gráfico en la medida de lo posible. Y algo bastante interesante que se los voy a adelantar de una vez es que este ejercicio de prototipado aplica tanto si yo estoy generando productos, es decir, si tengo productos o si tengo servicios.
¿cierto? Entonces, muy chévere que lo vamos a estar viendo en esta sesión. Entonces, inicialmente les quiero mostrar estas dos versiones de un mismo producto. Nada que ver, profe, nada ¿Qué que ver. opinan ustedes de ello? Que eso es súper Nada que ver. dañino. ¿Por qué lo Que eso dices, es profe? súper dañino, que eso es súper dañino. Ah, no, no, pero yo no les estoy invitando a que cenen con esto, ni a que coman, no, no, no. Solo versiones, estamos solo en Me las, gusta más en el que las no tiene versiones. tantos colores. Listo, hay una de ellas que no tiene tantos colores. ¿Qué más? ¿Qué más vemos de diferencia? Que a mis hijos les gustan las que tienen más colores. Súper. Es la misma dona con diferente presentación. Listo, la misma dona con diferente presentación. Y si se las muestro de esta manera, ¿qué pasa? Se ve más interesante, es que el chocolate sí es una cosa de loco. No, pero depende, porque si la persona está en dieta, esa de chocolate lo mata. Ahí toca, Pero es tentador. toca mirarle el Uy, corazón. sí. Bastante tentador. Y así, ¿qué tal? Ustedes lo que están creando es una crisis aquí de... O sea, ya estamos en una fase gástrica. Ya los jugos gástricos empezaron a Esta Estamos hora moverse en una comer. crisis. y el motor es seco, sin aceite. Listo, muy bien. ¿Por qué les muestro estos distintos tipos de donas? Porque la base de todo ejercicio de prototipado es que no hay versiones definitivas, sino que hay productos y servicios en constante evolución. Cada uno de estos ejemplos que mostramos aquí al principio me muestra distintas cosas que yo podría validar o podría confirmar con mis usuarios, con mi público, de que le gusta más. Entonces, cada una de estas versiones, miren que cada una de estas versiones va a entrar a responder a una validación o a una pregunta diferente al público. Entonces, en la que está en la izquierda, yo puedo enfocarme sobre todo, tal vez en temas de la textura de la masa, me puedo centrar en temas del tamaño de la dona, me puedo centrar en elementos como aún el tamaño del huequito de este roscón. Pero la que está en la derecha ya me agrega un atributo adicional donde tal vez la contextura de la masa, el tamaño de la rosca, puede pasar a un segundo plano porque me interesa validar si a las personas les gusta este tema de los colorcitos o a qué personas les gustaría más los colores o la dona suelta así solita como está al lado izquierdo. Si yo tengo un producto como este, un prototipo como este, tal vez ya mi interés no es solamente validar el tamaño de la rosca, validar también la textura de la masa, sino que ya tengo un relleno y ese relleno hace que mi prototipo, hace que mi dona sea totalmente distinta. Pero porque yo tengo un objetivo de validación diferente. O si las vemos en estas dos últimas versiones, nos damos cuenta que la que está a la derecha, pues ya me está cambiando los colores y me está cambiando la rosca limpiecita por chocolate, pero la de la derecha ya además del chocolate me agrega frutos secos y me agrega un poco de arequipe. Entonces miren que cada una de ellas me muestra una versión distinta, pero cada versión diferente, aún como estas que están aquí en esta otra imagen, me permite hacer preguntas diferentes ante mi público. Entonces, ¿eso qué nos refleja? Que mis productos y mis servicios no tienen ni un antes ni un después. Tienen un momento en el cual yo indago acerca de cuál es la experiencia que ellos están viviendo, indago acerca de cuáles son las cosas que ellos están necesitando y con base en ello empiezo a generar unas versiones de mi producto o de mi servicio que van a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Este ejercicio de prototipado pues nos lleva a preguntarnos entonces qué es un prototipo, y un prototipo es una versión. Vamos a leer solo lo que está en verdecito, ¿cierto? Como para sintetizar mucho más esta definición, pero en sí es una versión rápida y económica para obtener una retroalimentación de necesidades y expectativas del público objetivo. Entonces, ¿qué pasa?
que en muchas ocasiones nosotros creemos que la puesta en marcha o la implementación de la solución, que es una de las sesiones que vamos a tener más adelante, implica hacer todo un despliegue logístico, todo un despliegue financiero, todo un despliegue en el recurso humano, pero en realidad el prototipo es como yo logro traer a escala la implementación de una idea o la tangibilización de un producto o un servicio con el objetivo de que cuando yo tenga interacción con los públicos pueda darme cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan para posteriormente hacer los ajustes en todo este ejercicio de construcción. Y Entonces, profe, sí, yo hola, aquí profe. voy a hacer como si yo fuera, como si yo me estuviera postulando a la idea. ¿Te puedes devolver, porfa, una Obi, diapositiva? Porque aquí es está. importante, yo para qué tengo que hacer un prototipo, ya no estoy haciendo una ficha, pues mi retador, pues la entidad que me acabo de retar ya no sabe lo que yo estoy haciendo. Porque cuando hablamos de procesos de innovación es importante hacer un prototipo? Eso de dónde salió, que yo tengo que poner ahí eso de una manera más bonita. Si yo soy vieja guardia y yo, pues ahí a mí no me pongan, pues ahí a leer una historieta ni nada, a mí pónganme a leer una ficha y punto, a lo concreto. ¿Por qué es importante hacer eso? Listo. Esta te la voy a responder aquí más adelante y está con el para qué prototipar. Y es que el prototipado es un ejercicio que a mí me permite aumentar las probabilidades de éxito y me permite garantizar la sostenibilidad de las iniciativas. ¿Esto por qué se genera? Porque al momento en el que yo estoy prototipando, yo me estoy dando cuenta de algo que es fundamental en todo ejercicio de emprendimiento, pues porque al fin y al cabo, cada una de sus ideas es un emprendimiento y es que yo puedo minimizar los riesgos. Esta palabra es clave. Yo puedo identificar a través del prototipado cuáles son los riesgos técnicos, los riesgos financieros, porque traigo a escala la implementación de algo. Entonces, este ejercicio de prototipado me va a permitir cumplir con esto que les iba a contar aquí anteriormente, y es con esta parte, equivocarme rápido, equivocarme pronto, pero sobre todo equivocarme barato, O ¿cierto? sea que esto Porque es como cuando uno estaba en el colegio y le ponían a hacer una maqueta. Un prototipo es una maqueta, ¿sí o qué? me sacaste el ejemplo que tenía bajo la manga. Me sacaste el as bajo la manga y es justamente eso, ¿cierto? Es la maqueta, ¿cierto? Es esa maqueta que yo puedo utilizar, digamos que la maqueta es como el ejemplo más clásico, pero es la forma más fácil de entender cómo funciona el prototipo, entendiendo que yo puedo prototipar productos, servicios, políticas, organizaciones, procesos, prácticas, y lo interesante es que el prototipo me permite establecer conversación con todos mis públicos. Entonces, miren que en las sesiones anteriores habíamos hablado de que hay una matriz de involucrados, donde nosotros identificamos que hay unos usuarios, que hay unas instituciones, que está el gobierno, que hay entidades no gubernamentales, que hay distintos actores involucrados, y ese prototipo me permite relacionarme con todos de distintas formas para saber ellos cómo perciben esa construcción que yo estoy haciendo de mi idea. Juan. Te pregunto algo, profe. Y en el caso de las soluciones validadas, ¿cuál sería el prototipo cuando ya hay algo que está creado y que uno, digamos, termina utilizando? ¿Es un demo? ¿El demo sería el prototipo o cuál es la diferencia ahí? Exactamente, ahí es. En las soluciones validadas, digamos que hay un poquito más de ventaja, porque la solución validada ya tiene un caso de éxito sobre el cual hacer el foco. Entonces, si tienes un demo, si tienes ya una base de una aplicación, por ejemplo, si tienes ya una página web, ahorita vamos a ver que hay distintos tipos de prototipo, dependiendo si es un producto o un servicio, y con solución validada yo puedo mostrar lo que ya yo validé, porque esa es una ventaja, que ya se hizo una validación, esa validación me arrojó unos resultados, pero esa validación tuvo que haberse hecho a través de algo que tangibilizara ese producto, ¿cierto? Entonces, el prototipo es ese algo que me ayudó a tangibilizar eso.
Entonces, si ustedes me dicen, mira, no, es que yo lo validé haciendo la prestación de un servicio a una comunidad específica. Entonces, ese ejercicio para poder ir a esa comunidad específica, nosotros tuvimos que hacer la construcción de un prototipo que me permitiera hacer la implementación con esa comunidad puntual. Kate. Sergio, no hay que hacer una claridad de lo que nosotros, pues es que validación significa muchas cosas, ¿cierto? Y hay muchas, digamos, niveles de validación, públicos objetivos con quién validar, pero en la IDATON la categoría solución validada son ya productos y servicios puestos en el mercado, o sea, que ya tienen tracción, pues, que han sido probados con el público objetivo y que ustedes pueden evidenciar que ha sido exitoso. Por eso en esa categoría se pueden presentar principalmente pues como empresas o startups o spin-off o grupos de investigación, ¿cierto? Y que además detrás de eso hay un equipo que respalda y que puede pues como ofrecer ese producto o servicio para que lo puedan implementar en esa institución retadora. Esa es la diferencia entre las categorías, ¿cierto? Entonces uno no habla, digamos, de prototipado en la categoría de soluciones validadas, porque ahí la validación no es un ejercicio de validación. Cuando hablamos ahí de validación, es validación comercial, es decir, eso ya está en el mercado. Muy bien, muchas gracias, Kate, ahí por tu claridad. Okay. Súper. Listo. Entonces íbamos por acá. Entonces, en el para qué prototipar, ya sabemos qué es un prototipo, qué se puede prototipar y por qué, para qué vamos a hacer este ejercicio. Y ahora vamos a ver de qué manera vamos a llevar esas ideas, esas soluciones a nuestro prototipo, sea prototipo de producto o prototipado de servicios, que los vamos a estar viendo. Entonces, vamos a empezar con prototipado de producto. Entonces, producto, vamos a hacer referencia a ese elemento lo más tangible posible. Entonces, cuando tomamos un celular, cuando tomamos un mouse, cuando tomamos un computador, estamos hablando de un producto que es tangible y que sea ese proceso, digamos, dentro de la línea del marketing, se explica como ese proceso de compra, pero no necesariamente la compra de mi producto implica que yo necesariamente tenga que utilizarlo en el justo momento de la compra. Entonces, en un ejemplo clave y un ejemplo que es clásico, pero que es muy chévere para entender ese prototipo de producto, es lo que ha hecho Google con la construcción de las Google Glasses. Entonces, es bastante interesante porque miren, este dibujito que está aquí a la izquierda es el primer esbozo, el primer boceto, de lo que es una de las formas de prototipado que enseguida las vamos a ver, fue el primer boceto que realizó la compañía de lo que ellos querían en los Google Glass. Entonces, ellos querían unas gafas que estuvieran conectadas a un computador o que funcionaran como un computador, pero si notan, aquí en esta parte ellos hacen la especificación de que a pesar de que funcione como un computador o que esté conectada a un computador, no tengan una conexión cableada, ¿cierto? Entonces miren que la conexión cableada está interrumpida. Entonces miren que ante eso, ellos empiezan a brindar unas formas de cómo ir tangibilizando eso que quieren lograr. Entonces en el primer momento, miren que ese prototipo parte de unas gafas tradicionales y esas gafas tradicionales en una de las patas le pegamos un celular. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos poner a funcionar ese celular con algunas cositas que no tenga que estar conectado por cable y que empiece a mostrarme qué funcionalidades puedo yo agregarle. Segundo momento, ya no solamente me sirve tener el celular, sino que ya empieza a haber un desarrollo de la tarjeta madre, de una tarjeta, no importa tamaño, no importa estética, mire que las gafas son cualquiera, porque simplemente estoy haciendo las primeras versiones para evaluar funcionalidad. Y de esa manera, mire cómo se va dando una evolución, mire cómo la tarjeta madre ya pasa de ser casi que del tamaño de un teléfono celular a ser un poco más pequeña, así del mismo ancho del marco de los lentes. Y miren cómo de una manera ya un poco más profesional, ellos ya sí se empiezan a preocupar por otros elementos un poco más
un poco más sofisticados en función de lo estético, en función de la apariencia que me puede brindar ese producto. Pero miren que inicialmente ellos se concentran en funcionalidad, ¿cierto? Cómo yo puedo evidenciar si esto funciona o no funciona, y luego vamos puliendo. Entonces, si la empresa de entrada se hubiese enfocado no solamente en hacer un prototipo que les ayudara a evaluar la funcionalidad, sino que de entrada ellos hubieran quedado pensando en cómo hacer o cómo llegar de primerazo a este último prototipo, tal vez hubiesen tenido que invertir muchísimo dinero, muchísimo más dinero, para poder hacer en un primer intento esta versión. Entonces miren cómo fueron haciendo un avance incremental y eso les ayudó a ahorrar tiempo, a ahorrar dinero, a ahorrar esfuerzos en todo el ejercicio de construcción. Entonces, ahora bien, entendiendo esto, entonces vemos que les contaba que este primer prototipo que ellos hicieron aquí en un dibujito es el que conocemos como un boceto. Entonces, una de las primeras formas, que es de las más básicas de cómo hacer un prototipado, es a través del boceto, que simplemente es coger una hoja de papel, coger un lápiz o algo que escriba y hacer un dibujo que me permita observar cuáles son las interacciones, cuáles son las partes, hacer rayones, literalmente rayones de qué es lo que yo me imaginaría con mi idea, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos unos ejemplos bastante interesantes. En este nos habla, ¿cierto? Nos muestra de cómo serían las visuales y dentro de esas visuales se hacen noticas, noticas que me permiten ir recordando qué debe ir en qué lugar. Mientras que en este segundo ejemplo, este es, por ejemplo, un prototipo de una aplicación o de lo que nosotros podríamos ver en la pantalla de un celular o una tablet. Entonces, miren cómo en este primer boceto se dice que aquí va el logo y abajo unos botones y de esa manera se va mostrando cada vez que se presiona un botón que empieza a aparecer. Entonces, miren que son simples dibujos, no tengo que hacer un ejercicio de desarrollo bastante estructurado para llegar a este primer prototipo. En segundo momento, tenemos los prototipos en papel. Entonces, el prototipo en papel parte del dibujo, parte del boceto anterior, pero en este caso, yo ya empiezo a brindarle forma al papel. Entonces, aquí ya no solamente es el hecho de hacer el dibujito, sino cómo yo le imprimo una forma puntual que a mí me permita ver o interactuar ya un poco más tangible qué es lo que quiero construir. Miren que estas son formas de prototipo muy sencillas, ¿cierto? Son muy sencillas, son muy fáciles, son muy prácticas de hacer, pero me permiten llevar a lo tangible lo que quiero construir. Pues miren, un prototipo de un reloj, aquí me muestra la hora, pero también empiezo a ver qué funcionalidades tiene. Entonces miren que esta es un prototipo de un reloj que le está avisando a la persona que debe ir haciendo. Entonces a las 11 tiene que darle agua a Lili, tomar agua, Lili tiene que tomar agua, a las 12 tiene que tomar vitamina. Entonces digamos que este es un prototipo de un reloj que me ayuda a seguir formando, a llevar el control de algunos hábitos en el día a día. Y en este caso vemos un prototipo de un dispositivo. Pues miren que simplemente parte de dibujos y con esos dibujos ya yo empiezo a tangibilizar un poco más al darle forma al papel. En tercer momento, esos dibujos, miren que partimos de un dibujo, pero ese dibujo, si yo ya le quiero imprimir un poco más de profesionalismo, si le quiero imprimir un poco más de tecnología y hacerlo un poco más complejo y más completo, están las maquetas digitales. Entonces, la maqueta digital es cómo yo llevo ese dibujo a un escenario 3D, a un escenario de programación y empiezo a generar unos bocetos como estos, ¿cierto? Donde ya yo no solamente observo el dibujo únicamente, sino que ya empiezo a mirar proporciones. Esta me permite mirar un tema de tamaños, qué va en qué lugar, me permite hacer transparencias, hacer capas, plantear distintas formas para la cabina.
hacer distintos elementos, y para eso pues, hay distintos software como InVision, Adobe XD, Balsamiq, Justinmind, está Marvel, Sketchbook, y también es lo que busca, lo que busca este ejercicio de las maquetas digitales es mostrar realismo, un poco más de realismo a ese dibujo que yo hice inicialmente. Tenemos los mockup. El ejemplo más fácil para nosotros entender esta parte de los mockup es cuando vamos a hacer la compra de un teléfono celular, pero cuando vamos a los almacenes hay un teléfono que es inservible, ¿cierto? Que es lo que se conocen como los dummy. Entonces, esos dummy son los que se utilizan para nosotros ver peso, porque pesan como el celular real, tienen la forma del celular real y todos esos elementos, pero estos mockup son como distintas maquetas que yo hago con un altísimo nivel de fidelidad. Entonces, en este caso, no solamente me interesa observar temas de peso, sino también elementos exteriores. En los mockup, en ese tipo de mockup, no solamente me interesa de ver tamaños y todo esto, sino también ver elementos estéticos que puedo agregar o quitar para poder tangibilizar el producto. En este orden de ideas, este tipo de mockup me sirve para recrear carcasas de nuevos dispositivos, para recrear nuevos empaques, para recrear diseño exterior. Este en el caso de productos, ¿cierto? Pero además yo puedo hacer mockups del entorno digital. Entonces, en los mockups del entorno digital, yo puedo utilizar imágenes, puedo hacerlas en software como Canva, como PowerPoint, o aún hay otros un poco más sofisticados que me ayudan a hacer este tipo de imágenes que me muestran ya un poco más desde lo visual, desde la apariencia, cómo podría verse la implementación de la solución que yo esté generando, ¿cierto? Entonces, miren cómo pueden hacer estos en estos casos. Otra forma de prototipar son las landing page. Una landing page es primera versión de una página web. Entonces, hay páginas web que son complejas, hay páginas web a las que nosotros ingresamos y tienen un montón de pestañas y uno le da clic aquí, lo lleva a un hipervínculo, me abre otro hipervínculo, me saca archivos, no sé qué. Entonces, eso necesita un desarrollo muy amplio, pero la landing page me permite sacar un boceto, ¿cierto? Un bosquejo principal de cómo podría quedar mi página web. Entonces, yo no necesariamente tengo que ir a desarrollar la página web completa para poder sacar cositas como estas, ¿cierto? Que me permite ver cómo es, por ejemplo, la página de precios. Entonces, si es Enterprise, si es Premium, si es Basic, ¿cierto? Datos de contacto, dónde irían los botones de redes sociales, cositas que son básicas, pero que me permiten irlas desarrollando. Incluso para esta parte de las landing page hay software donde yo puedo hacer, hay software que son gratuitos donde yo puedo hacer una landing page con base en unas plantillas que ellos tienen, como lo es, por ejemplo, Wix, que es una de las más conocidas actualmente, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma de prototipado. Entonces, básicamente, yo puedo hacer una pequeña descripción de qué es mi producto o servicio, y un enlace para solicitar más información, o botones para las redes sociales, o los botones de contacto, y con base en ello ya estaría la landing page desarrollada. Y aquí quedaría pues como los más utilizados y los más genéricos en este tema de prototipado de producto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Profe Erika, tú también que estás hoy en modo solucionadora, que de pronto alguna duda que te quede por ahí en el camino. Todo muy bien, profe, todo súper bien. Listo, súper. Ahora, vamos al prototipado de servicio. Pues porque, claro, me dirán, no, pero estamos hablando del sistema de salud, yo quiero generar servicios, tal vez sí, muy bacano lo de producto, pero ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, el prototipado de servicio tiene una particularidad a diferencia del prototipado del producto, y es que en el prototipado de servicio
yo lo que voy a hacer no es tangibilizar algo que yo pueda tocar, palpar, sino que yo necesito construir una simulación de cómo sería la experiencia del servicio si se estuviera prestando en un tiempo y en un lugar real. Entonces, este ejercicio del prototipado de servicio me permite reconstruir la historia que va a vivir mi usuario en el momento que él se acerque a solicitar el servicio con el cual yo estoy construyendo. Entonces, en este caso, es para yo, este prototipado de servicios a mí me ayuda no solamente para identificar los momentos de interacción del usuario con la entidad, con la idea, con la solución, sino además qué factores externos empiezan a aparecer en el tintero, qué factores externos empiezan a interferir durante la prestación del servicio y cómo puedo minimizar esos riesgos para que el servicio no se vea afectado. Entonces, saliendo un poquito de todo este tema y yéndome desde la lógica del marketing, el tema del producto y el servicio tiene una diferencia que ahorita se las mencionaba, y es que el producto yo tengo la posibilidad de comprarlo, adquirirlo y utilizarlo en un momento posterior, pero normalmente el proceso de seducción o el proceso de la producción del servicio, y casi que en el momento que se está produciendo o se está generando ese servicio, se está dando su consumo. Entonces, yo necesito hacer un mapeo o una construcción de cómo se generan esas interacciones y que de esa manera no se generen brechas entre las expectativas y las realidades que implica esa utilización del servicio. Primera forma de cómo hacer ese prototipado de servicio. Hay algo que se llaman los planos de servicio o también se conoce como un Service Blueprint. Es un plano de servicio o un Service Blueprint me permite hacer una visualización al detalle de esos momentos que involucra la prestación de mi servicio. Entonces, yo aquí no solamente involucro la perspectiva del usuario, sino que empiezo a identificar cómo se dan esos contactos con el cliente, pero además, qué actividades debo desarrollar yo como organización a posteriori, es decir, por detrás de otras bambalinas, como se dice habitualmente, para que ese momento de interacción pueda ser lo más justo y lo más apropiado posible. Entonces, aquí a manera de ejemplo, ¿qué vemos? El proceso de la prestación del servicio normalmente tiene 3 etapas. Tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Y yo debo irlo mapeando desde esos puntos. Entonces, yo tengo un antes, en ese antes hay unos momentos, en esos momentos hay unos puntos clave o unos puntos de interacción, hay unos actores, entonces, ¿quiénes están involucrados en cada momento? ¿Qué acciones realiza? Y luego, casi que en una escala de valoración, ¿qué tan crítico puede ser esa interacción con ese usuario? Entonces, a manera de ejemplo, que nos dice que el primer momento es esperar para entrar, luego de que está en el punto de espera, se llama al paciente para entrar, se entra al hospital y se le hace una recepción y una acogida. El paciente ingresa luego de la recepción y la acogida, ya hay un durante porque ya está ingresando a la prestación del servicio, entonces se sienta en un sillón, se hace comprobación de datos, se coge una vía, ¿cierto? una vena para empezar sus tratamientos, se da un tiempo de administración de su medicamento, hay unas incidencias, va al baño, hay un tiempo de alimentación, hay una medicación habitual, medicación para la casa y finalmente en el después, cuando ya no se está prestando el servicio, hay una despedida del paciente y una salida del hospital. Entonces, miren, fue pues como el que pude encontrar más fácilmente que fuera asociado y ya estuviera diligenciado para el sector salud. Pero entonces miren cómo yo empiezo a hacer un mapeo, como una línea del tiempo de cuáles son los momentos donde se interactúa con el usuario y en ese momento de interacción yo identifico cuáles son los puntos claves. Pues en la espera, el punto clave es el tiempo, ¿cierto? Es un momento de espera.
Cuando hay una llamada, el punto clave o el punto de contacto es el teléfono. Cuando hay una entrada al hospital, es justamente las instalaciones del hospital. Cuando hay una recepción y una acogida, en este caso, el punto de contacto es el personal prestador del servicio, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces miren cómo yo hago una descripción, y para esto hay plantillas en internet que simplemente me ayudan a yo ir tangibilizándolo, ¿cierto? Ahorita yo les voy a mostrar unas plataformas que pueden utilizar y que son gratuitas para todo este tema de prototipado. Otro que tenemos, los storyboard. Ese es como un journey passing, como una jornada del paciente. Exacto, este tema de los planos de servicio es como un journey, ¿cierto? Que en mercadeo lo llamamos Customer Journey Map. Ahí creo que tú dijiste un Patient Journey Map, ¿cierto? Entonces ese viaje, ¿cierto? Ese viaje que hace el paciente, solo que en los planos de servicio no solamente me interesa identificar los puntos, sino también cuáles son los puntos de contacto, ¿cierto? Y otros elementos de contexto, perdón, que me ayudan a mirar qué está pasando en la prestación de mi servicio. Pero súper ahí ese comentario. Los storyboard. Los storyboard son guiones gráficos. En este caso es cómo cuento la historia, pero cómo transformo esa historia casi que en una historieta. Entonces en este storyboard lo que yo hago es simplemente ir mostrando cuadro por cuadro qué es lo que pasa en el ejercicio de la prestación de un servicio. Entonces, a partir de la necesidad de obtener un sistema, el cliente se acerca a las oficinas. Cuando llega a la oficina se le informa de los servicios disponibles. Luego de que se le informa de los servicios disponibles, se hace un reconocimiento del área de trabajo. Después de ese reconocimiento se procede a organizar la instalación. Después de organizar la instalación, van los equipos hasta el lugar de instalación y se hace la entrega al cliente. Y finalmente el cliente va a estar listo para disfrutar de los servicios que ya él adquirió. ¿Cierto? Entonces miren cómo yo narro la historia, pero lo muestro en historietas. Lo muestro de una forma gráfica, y esta es la forma de cómo yo lo puedo prototipar. En este caso, miren cómo tenemos una mamá que acuesta al niño y automáticamente tiene una pulsera en la cual puede monitorear cualquier cosa que pase con él. Cuando ella sigue haciendo sus labores, esto puede ser en cualquier momento del día, ella está haciendo sus labores y la pulsera le emite una alerta. Ella lo observa y en este caso lo que ella hace es que a través de la pulsera ella habla con su bebé. El bebé escucha y asume como si la mamá estuviera ahí, y automáticamente eso le ayuda para que pueda volver a dormir sin ningún problema. Ahora, ¿de qué manera el bebé está escuchando a la mamá? Con este osito con el cual está durmiendo. Entonces miren que hay un producto tangible, pero al mismo tiempo se hace la descripción de una historieta de cómo se da la interacción o el servicio que se transfiere a través de ese producto. Miren que aquí no es solamente la pulsera, sino la pulsera más el osito. Eso es lo que hacen los storyboard. Una de las bases del storyboard es el storytelling, ¿cierto? Entonces el storytelling no obliga a que tenga que haber un elemento tangible, que haya que haber una historieta, pero el storytelling bien utilizado es una técnica que me va a servir para poder comunicar y contar una pequeña historia que me permita no solamente hablar de la idea, sino llevar la idea a un contexto, llevarla a un escenario, llevarla a esa imaginación que tenemos los seres humanos y que podemos explorar al momento de que estamos narrando. Entonces, los seres humanos somos mucho mejores para comprender historias, para conectarnos con historias, aunque con números o datos. Entonces, los datos impactan, pero las historias nos permiten poner mi idea o la prestación, en este caso de mi servicio, en un contexto o en una situación real. Y el juego de roles, este es otro también interesante. El juego de roles me permite hacer una representación del servicio, pero ya haciendo una simulación de esa prueba que yo voy a realizar de mi servicio como tal. Entonces es casi
como un espacio teatral donde yo a través de cajas, a través de distintos elementos, voy a hacer, por ejemplo, un mostrador. Luego, si la persona tiene que ir a una camilla, entonces puedo usar una mesa y lo acuesto ahí como si fuera la camilla. Es decir, no necesito tener todos los implementos reales para hacer la prueba de cómo sería un juego de roles. Entonces, simplemente busco las personas que me ayuden a hacer el análisis. Entonces, en este caso, yo puedo hacer ese prototipo y llevar una documentación. Eso es lo que quería decirles, llevar una documentación, sea a través de fotos o de videos, que me permitan ver cómo se da esa prestación a través del juego de roles. Y finalmente, ya están los prototipos en video, que simplemente es la representación de la experiencia, ya no en imágenes estáticas, sino en video como tal. ¿Listo? Esas serían las formas de prototipar en productos y en servicios. Y finalmente, una diapositiva más de herramientas que a mí me han servido para el tema de prototipado. Están estas tres, son realmente muy sencillas de utilizar y tienen muchos tutoriales para cómo hacerlo. Son herramientas que son gratuitas y que cualquiera de ustedes pueda abrir su cuenta en ellas. Una es Miro. Miro sirve muchísimo porque tiene muchas plantillas para todo el tema de servicios, sobre todo. Entonces, Miro es una plataforma que nos sirve para hacer el tema un journey, un patient journey, ¿cierto? El viaje del paciente. Me sirve para hacer el service blueprint, ¿cierto? El mapa del plano de servicio. Spark AR es una plataforma que es un desarrollo de Facebook. Spark AR me permite utilizar tecnología de realidad aumentada, ¿cierto? Entonces, si yo soy un poquito más tecnológico, un poco más arriesgado, tengo un producto que implique realidad aumentada, con Spark AR lo voy a poder hacer sin problema. Y Figma es una plataforma también gratuita. Figma sirve para hacer mockups, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren hacer mockups de celulares, ¿cierto? De aplicaciones, si quieren hacer mockups de páginas web y de cómo se vería o cómo se interactuaría con ellas a través de un dispositivo, lo pueden hacer a través de Figma, ¿cierto? Para aquellos que son un poco más osados, que tienen un poco más de tiempo, ¿cierto? Porque esto ya implica ir a cacharrearlas y quieran entregar un mejor prototipo. Y no siendo más, tampoco siendo menos, este es el momento de dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, traumas, chismes, problemas, chistes. Así que si tienen uno bien bueno, se lo pueden tirar. Este es el momento. Bueno, profe, yo más que dudas, preguntas, chistes, quiero es como invitarles a que hagan el ejercicio del prototipo, ¿cierto? Que se arriesguen a hacerlo para que lo podamos mirar y observar el viernes, ¿cierto? Es como la idea y la intención es que de cada herramienta que se les entrega, se pueda ir al ejercicio práctico. Kate está levantando la manito. Sí, yo tengo un trauma, no mentiras, es que quiero mostrarles, pues a veces pues no sé, la verdad no sé qué sensación les produce pues pensar en que deben de hacer un prototipo, pero en realidad no es tan complejo y tiene que pensar en el propósito, ¿cierto? Que es, en este caso, pues hay dos en realidad. Uno que es validar, es recibir feedback de público objetivo. En este caso ustedes van a decir de quién a mí el feedback me parece supremamente importante, y el otro es comunicarle a las instituciones retadoras. Entonces uno tiene ahí el propósito como de que ellos entiendan, porque ustedes pueden entenderlo en la cabeza, ¿cierto? José lo puede tener aquí, Jaime lo puede tener aquí, pero ¿cómo hago para que el otro? Porque yo no voy a estar ahí para comunicárselo, ¿cierto? Entonces, pues eso hable por mí. Entonces, en un curso que yo hice, que todos saben que yo siempre hago muchos cursos, les quiero mostrar un video, pero que hice con unos compañeritos, pues eran unos chicos muy tesos. No sé, Checho, voy a proyectar y que no se acalla a proyectar lo que no es este que se llama Pitch, y que lo hicimos con unas herramientas pues que nos habían, ay, pero espérense un segundo, tapo.
¿Ustedes escuchan ahí? No creo. No, en el momento no se escucha. No, espérate porque no activé el audio. Esperen un segundo, se me olvidó cuando puse proyectar que hay que poner ahí que videoclip, dejar de compartir, otra vez compartir. Y de hecho en este, pues que en realidad se supone que es un pitch, pues parte del problema. Me cuentan a ver si de pronto ahí sí lo pueden escuchar. Hola Karen, hola Laura, ¿cómo te fue mercando? Ahí se escuchan. Profe, Sí, ahí sí. se escucha. Sí, bueno, Ahí se listo. escucha bien. Me toca el pico y cédula mañana. Amiga, vos no sabes lo que me pasó. Contame. Tú sabes que antes de la pandemia, mis hijas y yo salíamos a mercar juntas. Y ayer que me tocó el pico y cédula, salí sola a mercar. Ya prácticamente no teníamos nada que comer. Pero vos no te imaginas el caos. La gente, todas las personas mirándome raro porque las iba a contagiar, líquido va, líquido viene, un sol inclemente y una fila de ven para poder entrar al supermercado. Ay, no. No, espérate. Y lo peor de todo fue que cuando llegué a la casa con el mercado me di cuenta que no había traído varias cosas a las niñas que me habían encargado. ¿Y entonces yo qué voy a hacer mañana? No, pero espérate, ¿tú te acuerdas de Ricardito? ¿Cuál? ¿El amigo del colegio? Sí, ese. Me contó de una aplicación en la que si tú quieres puedes pedir cita para ir al supermercado. O si no, te mandan unas gafas con realidad virtual para ti y para toda tu familia, para que merquen juntos. En fin, una maravilla. Yo la probé y pude comprar lo que me hizo falta. Ah, pero qué maravilla. ¿Cómo se llama la aplicación? Mercado. En Mercaapp hemos entendido que la familia es lo más importante, por eso es nuestra prioridad. Pensamos en ti, que te gusta ir a mercar en familia y que te gusta ir a mercar presencialmente. Pensamos en ti, en tu bienestar, en tu seguridad. Sabemos que para ti lo más importante es pasar tiempo en familia, por eso, quédate que yo te merco. Ahórrate tiempo, filas interminables, molestias, cuida tu salud y la de los que más quieres. Y lo mejor, tu domicilio llegará en pocos minutos a tu casa. Por eso, merca en un solo lugar. Merca con Mercaapp. Estando en casa como si estuvieras en el mercado con los mejores productos y al mejor precio. ¿Estás listo para participar en el evento de lanzamiento de la app? Necesitamos de ti para que muchas más personas nos conozcan. Prueba nuestra app y dinos qué te parece. Y comparte esta información para que tú y los que más quieres eviten el contagio. Y recuerda, si los domicilios no son lo tuyo, descarga la app y pide una cita, que allí te recomendaremos los supermercados más cerca, con los mejores precios y te diremos los días y la hora con menos afluencia. Quédate que yo te merco. Listo. Pues es sencillo, pero es una forma de transmitir una idea y aquí el propósito es que ustedes puedan transmitir esa idea a las instituciones retadoras y bueno, digamos que va a ser un complemento lo que van a ver en comunicaciones efectivas con el profe Juan David, pues que les va a decir eso, que precisamente ya no solamente, o sea, el prototipo para mostrar cómo funciona la solución, cuáles son los beneficios y bondades de esa solución, sino que ahí pues tendrán que integrar otros elementos que incluso están integrados en la ficha como de demostrar que realmente hay un problema, porque como el asunto es emocional, entonces hay que conectar y demostrar que hay un problema al cual se deba dar solución con eso que ustedes están proponiendo. Ya, no más, profe, ya no digo nada más. Gracias, Kate. Listo, Bueno, no, ese entonces ejemplo estuvo como muy chévere, estuvo muy chévere. Ahí vemos súper lindo. combinación de storyboard con prototipo en video y vemos cómo lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Miren que es la misma voces de las personas, entonces, como lo decía Kate ahora, ¿cierto? No es complicarlo, no es hacerlo, ay, no, súper sofisticado, porque esa es la magia del prototipo, poder aterrizar mi idea lo más básico posible, pero que me permita llevarlo a lo tangible. Bueno, yo quería como recordarles también la invitación que les hicimos ahorita de arriesgarse a hacer sus prototipos y traernos una maqueta de la maqueta para este viernes, ¿cierto? Para poder ir, pues para que nos cuenten también como qué dificultades tiene o
o qué cosas les parecieron fáciles, y poder empezar a aplicar como cada una de esas herramientas que les estamos entregando para ya la finalización de este ejercicio. Bueno, Así es. no siendo más, no habiendo preguntas, pues agradecerles este tiempo, este espacio compartido, súper rica la clase cuando es más interactiva, cuando compartimos. A mí yo sigo validando mucho y defendiendo el poder compartir la historia del proceso, porque seguramente eso le va a ayudar a otras personas también, ¿cierto? Como, como no tener, pues no tienen que contar sus ideas acá, si no se sienten tranquilos, pero contar procesos y la manera en cómo yo he vivido ciertas cosas, innegablemente va a nutrir el ejercicio propio y del otro también. Entonces, bueno, no sé si Kate y el profesor Sergio quieran contar o decir algo más. No, Gracias, gracias. por mi parte estamos súper ok. También darles las gracias porque estos espacios, cuando son así conversados, también son muy chéveres porque ustedes nos nutren también a nosotros. Pues por mi parte estamos súper ok y ya, Kate es nuestra dama de honor, entonces ya se No, cierra. nada. Que espero que sigan así conversadores, ya que me hicieron quedar mal el lunes. Bueno, hágale pues. No, muchas gracias. Esa me la deben, me la deben. No, mentiras, no. Cuídense mucho, un abrazo, que estén Pero muy muchas bien. gracias por todo el conocimiento que nos aporta. Muchas gracias. Gracias. Todo gusto. Hasta Que estén muy luego. bien. Chao, feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.